Muy buenas noches, soy Alma Paola Wong. Es un gusto saludarle en este martes 12 de junio. En unos minutos más, a las 9 de la noche, iniciará el tercer debate presidencial en la sede del Gran Museo Maya de Mérida, Yucatán. Se dividirá en 3 bloques. En el primero, los temas serán crecimiento económico, pobreza y desigualdad. En el segundo, los candidatos deberán hablar de educación, ciencia y tecnología. Y el tercero se centrará en salud, desarrollo sustentable y cambio climático. Pero, ¿cuál es el contexto del país por lo que esperamos escuchar propuestas de los candidatos? Según el más reciente reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México el 43.6% de la población está en situación de pobreza, es decir, 4 de cada 10 mexicanos. Además, de los 53.4 millones de personas pobres, 9.4 están en pobreza extrema. Entre las entidades que aumentaron su porcentaje de población en situación de pobreza entre 2014 y 2016 están Veracruz, que pasó de 58 a 62.2%, Oaxaca de 66.8 a 70.4% y Chiapas de 76.2 a 77.1%. Visitamos una comunidad en Chiapas para ver un poco de esta realidad. Hace poco más de medio año que Simón Pedro abandonó el bachillerato porque debía trabajar para ayudar en la manutención de su familia. Hace un año falleció su padre y los ingresos de su madre, Estela, se volvieron insuficientes para la familia de 6 hermanos. Este joven Celtsal, de 18 años, inicia su jornada en la limpia de los sembradíos a las 6 de la mañana y termina poco después del mediodía. La paga, 50 pesos al día. Labora de lunes a sábado. Para Estela, de 47 años, el principal ingreso es el apoyo del programa social Prospera, por el que recibe 950 pesos mensuales. Así se vive en la comunidad de Chaveclucmil, en el municipio de Zitalá, en las montañas del norte de Chiapas. Con lo que se trabaja es el café, el maíz y el frijol. Es lo que vivimos. Enclavada en el relieve montañoso de difícil acceso por sus deficientes carreteras, Zitalá es una comunidad complicada de atender, incluso para los registros oficiales de las autoridades. Los pobladores aseguran que son alrededor de 1.500 habitantes, en un municipio que ocupa el primer lugar en Chiapas de muy alta marginación y el 6º a nivel nacional, según CONAPO, donde 9 de cada 10 personas viven con menos de 2 salarios mínimos. Aquí, solo a principios de mes se puede comprar huevo y un poco de pollo. El resto de los días, los frijoles, la tortilla y el chile son la dieta. Este es el cuarto de techumbre de lámina que Simón, su madre y 5 hermanos comparten para resguardarse de las torrenciales lluvias chiapanecas. En el municipio indígena de Zitalá, 42.7% de la población es analfabeta y 6 de cada 10 no terminaron la primaria. Por eso, que Simón Pedro haya suspendido el bachillerato le preocupa a su madre, pues ya había avanzado en los estudios. A Simón le gusta la ingeniería, pero por ahora no hay manera de continuar. Me gusta estudiar, como ya te dije, ingeniero civil, pero no hay cómo, no hay dinero. Tengo que pagar por el transporte para ir y necesito materiales, uniformes. Esta es la pobreza de una comunidad en México, un país donde, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, en los últimos 8 años, 3.900.000 mexicanos cayeron en pobreza y 68 millones no cuentan con seguridad social.
Tal vez por ello, en Zitalá existe una profunda inconformidad con los gobernantes y partidos políticos. Consideran que los recursos que recibe el municipio no se reflejan en sus comunidades y el sistema político solo genera división entre sus habitantes. Para el actual proceso electoral, los indígenas de Zitalá solicitaron a las autoridades de Chiapas no instalar casillas el 1 de julio para elección de legisladores, alcalde y miembros de ayuntamiento e iniciar procesos para elegir gobierno por usos y costumbres. En esta elección ya no vamos a salir a votar, ya no vamos a buscar un candidato así con partidos políticos, sino que ya tenemos una norma. Pero la autoridad electoral desechó su solicitud, por lo que la comunidad se amparó y ahora, a pocos días de la elección, está a la espera de una resolución que les permita tener el control de su gobierno. Lo mismo ocurrió en Chilón, municipio cercano. Los partidos políticos no es bien lo que estás trabajando. Ya no hay respeto, hay tanta violencia de las mujeres. A Simón Pedro le anima la celebración de las asambleas, en las que los indígenas deciden las siguientes acciones a tomar, pues tiene la esperanza de que un gobierno comunitario pueda cambiar la realidad de su localidad. Comprometen que dan apoyo, pues, pero no cumplen, ¿sí? Porque somos muchos, pues. Los partidos son, no sé cómo decirte, son unos rateros. Vamos a educación. Un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos muestra que solo el 4.1% de los estudiantes de 15 años en México quiere ser docente. Sin embargo, la mitad salió con mala calificación en matemáticas y lectura. Además, según la prueba PISA aplicada en 2015, México obtuvo 416 puntos en ciencias, 423 en lectura y 408 en matemáticas, muy por debajo del promedio de la OCDE. Y en reforma educativa hay profesores que aún sienten pendientes. Fuimos a Michoacán para conocer algunos casos de presuntas irregularidades en la asignación de plazas docentes. En Michoacán hay maestros que perciben que la reforma educativa no se aplica a cabalidad y que la CENTE aún mantiene cierto control en los procesos administrativos de la educación. Aspirantes que obtuvieron resultados idóneos tras aplicar el examen de promoción en el servicio profesional docente denunciaron que la Secretaría de Educación Estatal les ha incumplido en la asignación de las plazas, incluso acusan irregularidades. Es el caso del profesor de educación especial en el municipio de Arteaga, Mario Esquivel, quien a pesar de sortear los amagos de la CENTE por cumplir con las leyes de la reforma educativa y tras ganar una plaza de supervisor, no se le asignó, ya que al final la autoridad educativa argumentó que no existía. Quedé en primer lugar en la lista de prelación y eso fue el año pasado, en el mes de agosto salieron los resultados. Me di cuenta que era idóneo, que soy idóneo. Me decían que no existía la figura de supervisor de educación especial. Cuando la convocatoria la ponen, y bueno, yo me di a la tarea también de investigar en el portal de transparencia si realmente existía, y sí existe esta figura. Hizo el examen de promoción en agosto de 2017 y el pasado 31 de mayo venció su idoneidad, lo que le permitía ser asignado en la plaza, pero hasta ahora no ha tenido ninguna respuesta. El maestro asegura que el proceso es más complicado en su caso por tratarse de una clave de sostenimiento estatal y no federal. Y esta es la única vía para acceder a mejores condiciones laborales y de vida sin necesidad de someterse a un sindicato. Al haber un sindicato disidente, una fracción disidente del sindicato, los procesos se dan siempre en dos vertientes, atendiendo a las dos demandas, porque el Estado en ese sentido políticamente pues se encuentra dividido. Un caso similar ocurre con otro profesor en el municipio de Uruapan, quien buscó una promoción a una jefatura de enseñanza de español. El maestro, quien prefiere mantener el anonimato por temor a sufrir represalias en su centro de trabajo por parte del magisterio disidente, realizó el año pasado el examen y obtuvo el primer lugar. Sin embargo, fue notificado hasta el 9 de mayo cuando se realizaría el acto oficial de entrega de plazas, que su ascenso no procedía por no haber claves estatales. Me dijeron que yo no podía acceder a la promoción a pesar de estar en un primer lugar, no competir con nadie puesto que los otros dos maestros pertenecen a otra asignatura, pero que mi problema era que yo tenía un sostenimiento estatal.
aun cuando pasó un periodo de casi 10 meses en los cuales en ningún momento se mencionó que el hecho de ser estatal fuese un problema. El problema es que el profesor ya habrá perdido 2 ciclos escolares para acceder a mejores condiciones laborales, debido a que cuando fue notificado de la supuesta inexistencia de la plaza, el periodo para ingresar documentos para realizar nuevamente el examen de promoción ya había concluido. Al respecto, el secretario de Educación Estatal, Alberto Frutis, rechazó que aún haya malos manejos de las plazas docentes o algún tipo de negociación turbia con la CENTE. Hoy no hay más funcionarios que tengan una relación filial con algún sindicato. Todos ellos traen la camiseta puesta del gobierno del Estado. Esa situación de que la CENTE disponga los lugares o los espacios, eso ya se concluyó. Todos deben estar regidos con la ley del Servicio General Profesional Docente. Aclaró que los casos de los profesores inconformes han sido atendidos y advirtió que la Secretaría permanece atenta si las quejas persisten. De 2008 a 2017, las plazas de trabajadores de la educación en Michoacán pasaron de 12,000 a 32,000, lo que ahora genera un déficit presupuestal de poco más de 5,000 millones de pesos para poder cubrirlas. Que le cumplan a los maestros que decidimos evaluarnos, que den la cara, que entreguen lo que por derecho nos corresponde. En el último bloque, los candidatos abordarán desarrollo sustentable y cambio climático. Para saber si esto lo han incluido en su agenda, agradezco que nos acompañe Luis Zambrano. Él es investigador de la UNAM y quien ha revisado cada una de las plataformas de los candidatos. Muy buenas noches, Luis. Hola, muy buenas noches. Gracias. ¿Realmente están incluyendo estos temas? Pues mira, al principio de las campañas no parecía que no las incluían, pero poco a poco hemos visto que han insertado algunas de las ideas que han generado distintos grupos, entre ellos nosotros, sobre cosas ambientales, ¿no? No todas, definitivamente, faltan bastantes, pero por lo menos van avanzando poco a poco todos los candidatos. ¿Cuáles serían los temas más relevantes? ¿Transición energética? Sí, bueno, uno de los temas más relevantes evidentemente es la transición energética y nos preguntamos, bueno, generamos algunas ideas sobre, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el petróleo y las refinerías? ¿Cuál es el problema del fracking? ¿Cómo le vamos a hacer para generar energías verdes sin afectar demasiado el ambiente? Porque aun cuando uno piensa que la energía solar o la energía eólica pueden ser energías que se les denominan verdes, pueden estar afectando, como lo están haciendo en el Istmo de Tehuantepec, a diferentes comunidades. Entonces, necesitamos energía, este país necesita energía, pero ¿cómo le vamos a hacer para afectar lo menos posible al ambiente y a las culturas, por ejemplo? Y en la revisión que has hecho de las plataformas de los candidatos, ¿realmente han brindado propuestas sobre este tema? Pues propuestas muy poco específicas. O sea, hay candidatos que sí quieren y plantean, por ejemplo, el aumentar las refinerías, lo cual nos parece como poco práctico a estas alturas del partido. Hay otros candidatos que dicen, sí, energías verdes, pero ¿qué significa eso? O sea, todavía falta como concretar algunas de las cosas que ellos están tratando de plantear y pues esperamos que estén bien, ¿no? Por ejemplo. Claro. Luis, otro de los temas también es minería. Sí, minería es uno de los grandes problemas que no vemos en prácticamente ninguna de las plataformas y que sí nos preocupa mucho. La minería es una de estas actividades que le aporta muy poquito al país, pero que a cambio está afectando demasiado toda la ecología de todas las zonas y toda la cultura de diferentes pueblos que están cerca de donde se establecen las mineras. Entonces queremos saber qué es lo que plantea cada uno de los candidatos en términos de las concesiones, porque sí se ha concesionado bastante y no vemos ningún beneficio. O sea, en términos del Producto Interno Bruto es menos del 1%, ¿no? Claro. Pues en unos minutos más ya estará comenzando este debate. Por supuesto, estaremos atentos a qué es lo que proponen sobre estos temas. Pues te agradezco. No, pues muchas gracias. Hay otros temas como bosques, mares, biodiversidad, ciudades. Agua, Exacto. De los cuales deberán hablar los candidatos si es que realmente quieren brindar propuestas sobre estos temas. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches, Luis. A ustedes les agradezco. Hasta aquí con esta revisión. Se queda con el tercer debate presidencial desde el Gran Museo Maya en Mérida, Yucatán. Y al terminar, por supuesto, no se pierda la mesa post-debate con Héctor Zamarrón. Muy buenas noches.